Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Mario Mesa Mesa y en esta ocasión vamos a abordar el tema de tejido epitelial, histología. Para definirlo, ¿te acuerdas que en las diapositivas anteriores, en el capítulo 4 de tejidos, definición y clasificación, decíamos que existen 4 tejidos básicos? El primero es el epitelial, que comprende a las glándulas. El segundo es tejido conjuntivo. Tercero es muscular y cuarto es tejido nervioso. Entonces, el epitelio es uno de los 4 tejidos básicos y es totalmente avascular. O sea, no hay vasos ahí, no vamos a encontrar. La principal función que tiene este tejido es recubrir superficies, cavidades y conductos. Forman parte del parénquima glandular. ¿Y qué es el parénquima? ¿Y qué es el estroma? Mira. Imagínate que tú estás en tu salón de clases, sin estas clases virtuales, y todos tus compañeros son la parte que cumple la función de estudiar. Y el resto de la estructura del salón es aquello que te da el sostén para poder hacerlo. Llámese bancas, llámese mesas, llámese proyector, llámese lo que sea. Entonces, el parénquima de una glándula tiene que ver con las células que cumplen la función de secreción de esas hormonas, del contenido glandular. En el caso del estroma, es todo el tejido que le da sostén a esas células para que puedan cumplir su función. Entonces ya sabes qué es parénquima. Parénquima es el tejido funcional y estroma es el tejido conjuntivo o tejido de sostén. También tiene función de receptor sensorial en algunos órganos que los vamos a ir viendo. Presentan uniones intercelulares porque son una lámina de células. Imagínate que es el adoquín de una calle. Entonces, entre adoquín y adoquín tienen que estar unidos, en este caso las células, por uniones, por sus manitas, gracias a uniones entre células que son uniones intercelulares. Presenta 3 regiones: basal, apical y lateral. Y todos los epitelios se asientan sobre una membrana que se llama membrana basal, que se demostró mediante histoquímica. En esta imagen te muestro las regiones. Tenemos la región apical, que es la más superficial, la de hasta arriba. Si nosotros hacemos una homología con un edificio, pues el techo es la región apical. La lateral, por obvias razones, es la lateral, y la basal es la de la base, que es la parte que entra en contacto con la membrana basal. Espacios que existen entre las células se llaman espacios intercelulares. De tu lado derecho observamos una microfotografía electrónica de transmisión que revela los 3 componentes. Tenemos el componente o la región apical, la región lateral, la región basal y espacios intercelulares. Hay un tipo de tejido epitelial que carece de una superficie libre que se llama tejido epiteloide. Este deriva de células mesenquimales progenitoras y lo podemos encontrar en células de Leydig en testículo. Observa que aquí le falta la superficie. Entonces no es tejido epitelial, es tejido epiteloide. De igual manera, aquí está rodeado por un círculo rojo. No tenemos la superficie libre, por tanto es tejido epiteloide. Generalmente vamos a encontrar este tipo de tejido en glándulas. Podemos encontrarlo también en células luteínicas de la teca ovárica, con las mismas características. Le hace falta una superficie libre. En adenohipófisis, en el islote de Langerhans de páncreas, en el parénquima de glándula suprarrenal. Parénquima, dijimos que parénquima es el tejido funcional de esta célula, de este órgano. Observamos aquí todo el parénquima son las células y lo que no son células es estroma. En este caso, bueno, sí son células, pero no están cumpliendo esa función porque dentro del tejido conjuntivo tenemos células como los fibroblastos. Quédate con eso. Parénquima es el tejido funcional de la glándula, estroma el tejido conjuntivo o tejido de sostén. Observamos también este tipo de tejido epiteloide en células epiteliales reticulares de timo. Aquí está, aquí está. A manera de resumen, estos son los lugares en los que te he mostrado en donde podemos encontrar tejido epiteloide. Y a manera de resumen también, bueno,
Es uno de los 4 tejidos básicos, es avascular, su principal función es el recubrimiento de superficies, forman el parénquima glandular, también tiene función de receptor sensorial, presentan uniones intercelulares con 3 regiones, que es la apical, la basal y la lateral. Todos están asentados en una membrana basal. Para clasificar a los epitelios es importante tener en cuenta 2 asuntos. El primero es el número de estratos o las capas. Y el segundo corresponde a la forma que tienen las células más superficiales. Imagínate que nosotros agarramos cajas de zapatos y solamente ponemos una fila. Ese epitelio se llamaría epitelio simple. Si nosotros hacemos una pirámide, por así decirlo, uniforme, son varios estratos, se va a llamar epitelio estratificado. Primero veremos la forma de las células. Tenemos 3 formas. Son células planas o escamosas, cilíndricas o columnares y células cúbicas. Cúbicas porque pues parecen un cubito. Cilíndricos o columnares, cilíndricas, pues porque parecen un cilindro, ya lo vimos en la imagen de la microfotografía. Y plano o escamoso, bueno, porque la célula es plana o escamosa. Te decía yo, entonces, por el número de capas tenemos a un epitelio simple. Este es un epitelio simple, solo es un número de capas. Esta es una célula cilíndrica, ¿sí? Y estratificado porque, observa de este lado, tenemos muchas capas. Más de una, o sea, con que sean 2 ya es estratificado. Veamos entonces el epitelio plano, escamoso o pavimentoso simple. Tiene que ver con una sola capa de células planas o escamosas. Si nosotros hacemos una citología exfoliativa en boca, observaremos la morfología de la célula plana. Es una tortilla con un frijol en medio. La estamos viendo a la célula desde arriba. Si nosotros hacemos un corte en un tejido, en este caso, vamos a observar este tejido que corresponde a un vaso. Observa que en estas porciones que están en contacto con la luz vascular, se observan solamente núcleos. Son chipotes. Este es el epitelio plano simple. En un aumento de este lado, observa, esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula. ¿Por qué? Porque está recubriendo esta luz, la luz del vaso. ¿Por qué este no es parte del epitelio? Bueno, porque no está en contacto con la superficie. Esta célula tampoco. Estas células ya corresponden al tejido de sostén, que es el tejido conjuntivo. Aquí te voy a marcar entonces lo siguiente. Con estas líneas, ahí esta se movió, tienen que ver con la ubicación del endotelio, que es un epitelio plano simple. De este lado, observa, también es un chipote, otro chipote, solo se ven núcleos, es endotelio o epitelio plano simple. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es el nombre que recibe el epitelio plano simple que está en los vasos. Podemos decirle entonces, de resumen, es un endotelio simple. ¿Ok? También podemos encontrar este tipo de epitelio en la cápsula de Bowman, en la capa parietal. ¿Cuál es esa? Pues busca chipotes. Un chipote, otro chipote, otro chipote, otro chipote. Y así sucesivamente. Este es un epitelio plano simple. Esto es de riñón. ¿En dónde? En la capa parietal. ¿Ok? Seguimos. También podemos encontrar... ¡Ay! Ve esa preciosura de la laminilla. Es un corte de córnea. Hay 5 capas en córnea, pero no lo vamos a abordar. Aquí hay un tipo de epitelio, pero vemos que no es epitelio simple, ¿no? Dejémoslo pasar, estamos viendo esto. Chipotes, 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 chipotes. Este es un tipo de epitelio plano simple, en córnea. Mesotelio, ¿a qué se refiere el mesotelio? El mesotelio se refiere a un tipo de epitelio que recubre cavidades cerradas, llámese corazón, ahorita lo vamos a abordar, llámese tórax, llámese cavidad abdominal. Entonces es un epitelio plano simple que se llama mesotelio por el hecho de estar en ese tipo de cavidades, pero es un epitelio plano simple.
Observa, chipotes, chipotes, chipotes. Si nosotros agarramos a este epitelio, como te decía yo, que es una lámina, y hacemos un doblez, como si fuera la bolsa con la que hacen tortillas las mamás, observaremos la siguiente estructura como si fuera un adoquín. Por eso también se le llama epitelio pavimentoso, de pavimento. Entonces, estas células que se ven más claras, más nítidas, corresponden a la capa que se encuentra más superficial, más hacia nosotros, y haciendo el doblez, digamos, del epitelio o de la bolsa, se encuentran abajo estos núcleos que se observan menos claros. Y esto sigue siendo un epitelio plano simple. Y dice que es mesotelio, entonces está en las cavidades. Bajo esta perspectiva, entonces, encontramos también epitelio plano simple en los alvéolos pulmonares. Observa, chipotes, 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 chipotes. Chipotes son células planas o escamosas. Dentro de yo te decía que el epitelio plano simple puede recibir diferente nombre dependiendo de dónde se encuentre. Si se encuentra en vaso se llama endotelio. En este caso, este es endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es un epitelio plano simple en vasos. Endocardio es la capa interna del corazón y mesotelio corresponde a las membranas serosas que se encuentran tanto en cavidad torácica como en cavidad abdominal. Este es un endotelio. Chipotes, chipotes, chipotes. Y al estar en corazón se llama endocardio. ¿Ok? Observa. El recubrimiento del epitelio plano simple, que se llama endotelio por ser de vaso, al llegar a corazón se convierte en endocardio. ¿Es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, solamente es por la ubicación. Y en este caso observamos el mesotelio, que dijimos que son las membranas serosas, tanto de intestino, bueno, de cavidad torácica como de cavidad abdominal. Y este es el mesotelio. Bueno, está pasando el pan. Chipotes, chipotes, chipotes. Hay una excepción. Hay una excepción en cuanto a las células que recubren los vasos, porque en el caso de sinusoides esplénicos, en las vénulas postcapilares no encontramos esa morfología, encontramos estos núcleos que son más que chipotes y alargados, son redonditos. Y ese no es un tipo de epitelio plano. Pues, ¿por qué no? Porque no son núcleos aplanados, son núcleos redondos y ese es otro tipo de epitelio. Observa aquí, este ya es un tipo de epitelio que es un epitelio cúbico. Entonces, esas son las excepciones que encontramos respecto a endotelio. ¿Ok? Aquí igual, esta es una célula con un núcleo redondito. A diferencia del endotelio, ¿te acuerdas que son chipotes? Este resumen lo vas a contestar tú. No lo vamos a contestar nosotros. Bueno, yo. El epitelio entonces se clasifica de acuerdo al número de capas y a la morfología celular. En el epitelio estratificado, la forma de la célula más superficial permite su clasificación. Como habíamos visto, el epitelio plano recibe otros nombres dependiendo del sitio en el que se encuentra, por ejemplo, endocardio, mesotelio y endotelio. Corazón, vasos, serosas de cavidades cerradas. Una excepción del epitelio plano, como lo vimos, está presente en vasos sanguíneos, son las vénulas postcapilares de ciertos tejidos linfáticos, en donde hablamos de unas vénulas de endotelio alto. Se llama endotelio alto porque no son células aplanadas, no son aplastadas, no son tortillitas con frijoles en medio. ¿Ok? Ahora veamos el epitelio cúbico simple. Como su nombre lo dice, es un epitelio cúbico, son células cúbicas con un núcleo redondito y es una sola capa. A diferencia del epitelio plano, dijimos que el epitelio plano eran células aplastadas.
Solamente se ven chipotes y aquí no se ven chipotes. Aquí sí se ve la hilera clara de células con un núcleo redondo. No todas las células van a tener núcleo redondo. Por ejemplo, este tiene forma de corazón. ¿Por qué? Bueno, porque en el preparado histológico puede deformarse el tejido. Pero ahí lo vemos. ¿En dónde podemos encontrarlo? En superficie ovárica. En los túbulos renales, observa esta preciosura. Un núcleo redondito, núcleo redondito, núcleo redondito. Aquí también, mira el núcleo redondito. Y aquí observamos también la capa parietal de la cápsula de Bowman, en donde encontramos el tipo de epitelio plano simple. Entonces aquí podemos observar dos tipos de epitelios. El epitelio cúbico simple, que es una sola capa de células cúbicas, y el epitelio plano simple, que es una sola capa de células planas, que se observa como chipotes, y aquí no. Aquí sí se ven unas estructuras cúbicas preciosas, preciosas. Deliciosa esta laminilla. Y ahí te lo marco. Esos son los túbulos renales. Hay más, claramente, sí hay más. Por ejemplo, ¿Por qué no se ve circular totalmente? Bueno, porque en el corte, imagínate que tomamos un popote y lo que pasó es que al momento de cortarlo, en lugar de cortarlo de manera transversal, lo hizo de manera longitudinal. En conductos pancreáticos. Este es un conducto pancreático. Observa la preciosura de este conducto. Son células cúbicas de una sola capa, núcleo redondito, precioso. Y aquí tenemos chipotes, endotelio. Sabemos que es endotelio, ¿por qué? Porque aquí hay eritrocitos. Si tú ves pétalos de rosa dentro de una superficie que está recubierta por endotelio, sin dudar es un vaso sanguíneo. Observa, qué precioso se ve. Y aquí observamos células epiteloides. Que observaste no tiene superficie apical. De igual forma, te marco ahí al endotelio. En la superficie externa de ovario, observa también que tenemos estas células, núcleo redondo, una sola capa. Seguimos. Abordemos ahora el epitelio cilíndrico o columnar simple. Te diste cuenta que estamos abordando las tres formas celulares, pero de epitelio simple. Y encontramos esta laminilla hermosa que es el epitelio de intestino delgado y colon. Ve qué preciosura. Esta es una célula cilíndrica, se llama cilíndrica por obvias razones porque parece un cilindro. El núcleo es más alargado. Si dividimos a la mitad la célula, el núcleo abarca la porción basal, o sea, la que está más hacia abajito en contacto con la membrana basal. Núcleo, célula cilíndrica, una sola capa. Y este es el epitelio cilíndrico simple, columnar simple también le llaman algunos autores. Y aquí podemos encontrar estas bolitas blancas que son células que se llaman células caliciformes. De una vez te las muestro. Observa, son células que son glándulas. Ya cuando veamos glándulas vamos a poder definir que hay glándulas unicelulares y multicelulares. Este es un ejemplo de glándula unicelular. Es una sola célula, por tanto puede ser llamada como célula caliciforme o glándula caliciforme. ¿Ok? Y hasta aquí terminamos lo que corresponde a los epitelios simples. Ya los observamos, las ubicaciones más comunes. Y en cuanto a los epitelios estratificados, para nombrarlos tenemos que observar la forma de la célula más superficial de todas las capas. En este caso, chipote. Este es un epitelio plano estratificado. ¿Ok? Epitelio plano estratificado. El nombre lo confiere la célula más superficial. Para el nombre, entonces, vamos a decir siempre epitelio. ¿Qué tipo de célula tiene? Cúbica, columnar o cilíndrica, plana o escamosa, y después el apellido, simple o estratificado. Epitelio cúbico simple, ya lo abordamos, epitelio columnar simple, epitelio plano o escamoso simple,
En la laminilla anterior vimos un epitelio plano estratificado. ¿Ok? Hay un tipo de epitelio que es un epitelio especial, como tú, especial. Y lo llamamos transicional o urotelio y el pseudoestratificado. El transicional o urotelio se le llama así porque lo encontramos desde las estructuras de los cálices menores hasta la porción proximal de la uretra, es decir, en sistema urinario, urotelio. Y el pseudoestratificado, ahorita lo vamos a ver. Epitelio transicional o urotelio. Cuando nosotros, lo que sucede es que como hay flujo de agua en el sistema urinario, sucede que en un momento en el que no está distendido este epitelio, las células se amontonan y forman unas estructuras que se les denominan cúpulas. ¿Ok? Entonces, cuando los histólogos tomaban biopsias, decían, este es un epitelio estratificado. Bueno, cuando tomaban biopsia en una estructura en la cual estaba distendida porque estaba pasando la orina, observaban que las cúpulas ya no se encontraban y decían, bueno, ¿qué pasó, no? Entonces, esa discusión los llevó a definir como un epitelio transicional, porque hay un momento en el que se observan esas cúpulas que tiene que ver con que el urotelio no está distendido, pero en un momento en el que hay distensión gracias al paso de la orina, pues ya no están. Entonces, por eso se le conocía o se le conoce como un epitelio transicional. Y como lo encontramos exclusivamente en sistema urinario, se le conoce también ahora como urotelio. Ahora vamos con el epitelio pseudoestratificado. El pseudoestratificado nos habla de células que pareciera que es estratificado, pero no está estratificado. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Sucede que el tamaño de las células va a cambiar. O sea, hay células tanto grandes como pequeñas. Y esta célula, por ejemplo, abarca hasta acá. Por lo tanto, su núcleo, pues va a estar aquí. No vamos a pedir el núcleo que lo tenga acá. ¿Por qué? Pues porque rebasa el tamaño celular. Hay células enormes que entonces su núcleo lo vamos a encontrar aquí. De tal manera que en un corte histológico lo que observamos son núcleos en toda la posición del epitelio, pero observa, cosa clave, punto clave, tienen una nitidez que nos habla de que hay varias capas de adelante hacia atrás. ¿Sí? Esto generalmente los podemos encontrar en lugares en donde sabemos que los vamos a encontrar, como en la cuerda vocal falsa. Esta es una cuerda vocal falsa que tiene un epitelio columnar pseudoestratificado. ¿Sí? No tiene varios estratos. Da la ilusión de que hay varios estratos y lo cachamos porque hay núcleos, digamos, en la capa más delantera, justo detrás con menos nitidez hay otros núcleos y ese es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Volvemos a encontrar las células o glándulas caliciformes. Observa eso. Está preciosa esa laminilla. Preciosa. Son varios núcleos, pero no está estratificado. Hablamos de una nitidez en la capa más anterior. Aquí decimos, bueno, sí parece núcleo, pero está más hacia atrás. Hablamos entonces de un epitelio pseudoestratificado. Es cilíndrico pseudoestratificado. Observa eso. Son pelitos, ¿sí? Ya los vamos a abordar. Cuando nombramos a un epitelio, ya dijimos, tenemos el nombre, el apellido, que tiene que ver primero epitelio, luego la forma de la célula y luego el número de capas. Pero podemos añadirles sus apodos, por así decirlo, por las especializaciones que tienen esos tejidos. Por ejemplo, el epitelio traqueal se llama epitelio columnar pseudoestratificado, que tiene cilios y que secreta moco.
como este. Este también lo podemos llamar. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que tiene cilios y que si tiene células o glándulas caliciformes que secreta moco, pues le vamos a llamar epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado mucosecretor. ¿Ok? Para que no te digan bla, 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 bla y no entiendas. Sí, sí. Le estamos poniendo sus apodos. Ahora vamos con el epitelio plano estratificado. Dijimos, vamos a darle nombre por el número de capas, pero por la morfología de la célula más superficial. En este caso, observa ahí un chipote. Este es un epitelio plano estratificado. Vamos a darle ahora un apodo. Si tú observas que un epitelio plano estratificado tiene núcleos en la parte más superficial, quiere decir que es epitelio plano estratificado no queratinizado o no cornificado. Vale, este es un epitelio entonces plano estratificado con núcleos arriba no queratinizado. Este es un corte de esófago. De igual forma, aquí lo que observamos ahora en epiglotis es un epitelio. Son muchas capas, nos vamos a la capa más superficial, es epitelio plano, estratificado y no ha perdido los núcleos en la parte más superficial, es no queratinizado o no cornificado, ¿sí? Es lo mismo, no queratinizado o no cornificado es lo mismo. Epitelio plano, estratificado, no cornificado. O epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es lo mismo. Aquí observamos, mira, endotelio. Aquí también chipotes nada más. Este es un vaso sanguíneo. Aquí hay pétalos de rosa. Aquí también observa. Chipote, 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 chipote. Este es otro vaso sanguíneo. Ya podemos entonces identificar varias estructuras en una laminilla. En este caso, tú dices, ay, ¿qué es eso? Bueno, eso es piel. Y observa que todo esto son células cornificadas. Aquí tenemos la última capa de células que tienen núcleo. Entonces, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado o cornificado. ¿Ok? Otra vez. Es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Aquí no observamos ningún núcleo, ninguno. El hecho de poder decir que está queratinizado o cornificado tiene que ver con la pérdida del núcleo. Si se pierde, se está queratinizando. Si no lo observas, se está queratinizando. Si sí lo observas, no se está queratinizando, no se está cornificando. Este es otro corte de córnea, ¿te acuerdas que ya lo vimos? En este caso, en la primera vez que lo abordamos, hablamos del endotelio, del epitelio plano, y en este caso, observa, es un epitelio que tiene 1, 2, 3, 4, no más de 5 capas celulares, por eso es estratificado. Y aquí tenemos a la célula más superficial, que es un chipote. Y la última capa sí tiene núcleos, entonces no se está cornificando, de tal manera que el nombre correcto es epitelio plano, estratificado, no queratinizado o no cornificado. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, epitelio plano, estratificado, no cornificado, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Se ve preciosa esta laminilla de córnea. Ay, observa ese aumento, por favor. ¿Por qué dices, bueno, aquí podemos observar células cúbicas? ¿Por qué no se llama células cúbicas? ¿Por qué no se llama epitelio cúbico estratificado? Bueno, porque recuerda que el nombre tiene que ver con la célula de la capa superficial. ¿Por qué tiene que ser así? Pues así es, ¿no? Así lo marcaron los que estudiaron morfología. Si hubieran dicho, no, pues en los epitelios estratificados vamos a hablar de la capa más basal,
Pues no iba a funcionar, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de las capas basales pues tiene tipo de células cúbicas. Entonces todos iban a ser epitelios cúbicos estratificados. Y no. Seguimos. Vamos a abordar ahora el epitelio cúbico estratificado. Observa esa preciosura, por favor. Mira esto. Núcleo redondito arriba, núcleo redondito abajo, a partir de 2 células, se llama estratificado. Y está presente en donde, bueno, en conductos glandulares principalmente. Aquí observamos un corte de esófago y describimos, este es un epitelio. ¡Ay, qué precioso se ve! Perdón. Y aquí vemos endotelio. ¿Ya observaste? Chipote, chipote, chipote. Las funciones que tiene el epitelio son varias. Puede ser secreción, absorción, transporte, protección mecánica, función receptora. Por ejemplo, en el caso de secreción hablamos de el epitelio de tubo digestivo. En el caso de intestino, igual la absorción. Por eso la absorción está destinada o está confinada a los epitelios simples o pseudoestratificados. ¿En dónde tenemos pseudoestratificados? Ya vimos, por ejemplo, en tráquea. Simples tenemos en el epitelio de tubo digestivo, en intestino. Y el tamaño corresponde a la relación o síntesis de sustancias que va a ocupar la célula. Por ejemplo, a comparación de una célula cilíndrica, pues una célula plana o escamosa tiene menos capacidad, bueno, menos requerimientos, por así decirlo. El hecho de que haya epitelios estratificados tiene que ver con la impermeabilidad y lo observamos. Nuestra piel es un tipo de epitelio estratificado, es un epitelio plano estratificado, sí queratinizado, sí se queratiniza, por eso cuando nos estamos bañando y pasamos la mano o el estropajo en algunos casos, se observa que se desprenden esas capas. Pues sí, todos los epitelios tienen esa capacidad de estar en constante reproducción, mitosis, y se van liberando esas células de las capas más superficiales. Tiene que ver también con protección mecánica y con función receptora, como ya lo hemos mencionado. Vamos a hacer un quiz muy rápido. Tú le vas a ir poniendo pausa para no alargar más el video. ¿Qué tipo de epitelio es este? Este es un cúbico simple. El segundo, ¿este qué tipo de epitelio es? Columnar simple es este tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es este? Plano estratificado no queratinizado. Siguiente, este es un columnar o cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Este es un tipo de epitelio, ya lo vimos, cúbico estratificado. Aquí vamos a encontrar. A corresponde al eritrocito, B al neutrófilo y C es el endotelio. ¿Cómo sabemos qué es el eritrocito? Pétalo de rosa. Pues lo que no es ni endotelio ni pétalo de rosa, pues es el neutrófilo. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué encontramos en A y qué encontramos en B? En A es un epitelio cúbico, simple, y en B es un epitelio plano, simple. O endotelio. ¿Por qué endotelio? Pétalos de rosa. Pétalos de rosa. En este caso igual observa, pétalos de rosa. Se ve muy bonita esta laminilla porque es una tinción especial para demostrar colágeno. Aquí también pétalos de rosa, endotelio. Epitelio cúbico, epitelio cúbico. Y hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos vamos a quedar para esta primera entrega del video de epitelios parte 1.